Muy buenas tardes, mi nombre es Tania Ávila. El objetivo de esta entrevista es realizar un análisis crítico de los estatutos docentes y sus implicaciones. Nos acompañan mis compañeras Alejandra Martínez, Silvia Camacho y Carlos Ramos, quienes realizarán como tal la entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con un docente que en su trayectoria ha logrado generar un impacto positivo en cada uno de sus estudiantes. Inició sus estudios en la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Es bachiller académico con profundización en pedagogía, normalista superior, licenciado en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Además de ello, es magíster en pedagogía. Actualmente, él trabaja como docente en básica primaria en el Colegio Rural El Paulón, Bucaramanga, Santander. Él es Leonardo Palomino. Bienvenido, Leonardo. Hola, muy buenas tardes, espero que estén pero muy bien, me alegra saludarlas. De verdad que esta es una oportunidad muy interesante para poder hablar de las diferentes políticas educativas que están guiando nuestro país y pues yo creo que ya podemos dar inicio a la entrevista con la primera pregunta. Licenciado Leonardo, las tres preguntas que yo le tengo a ustedes. La primera, basándonos en lo que dice el Estatuto y el Decreto 1278 de 2002, ¿cree usted que la educación define al país? Sí, definitivamente la educación es el eje sobre el cual se mueve el país. Es muy importante que todas las personas entendamos que desde el ámbito educativo es donde verdaderamente se pueden realizar transformaciones de fondo para el país, porque si se sigue invirtiendo el dinero como se viene invirtiendo, posiblemente no vamos a lograr el cambio que tanto queremos para nuestra sociedad. Gracias. La segunda pregunta es, como profesional, ¿cómo ve usted en el país el aspecto de escalafón y ascenso docente? Bueno, desafortunadamente los ascensos prácticamente están congelados. No sé si de pronto ustedes analizando las políticas se han dado cuenta que desde que se empezó a implementar el decreto 1278 se supone que los ascensos deben darse de manera gradual cada año, ¿sí? O sea, los docentes deben tener la oportunidad de ascender en el escalafón año a año, pero desafortunadamente hace unos años se empezó a implementar la SDF, que pues, es la evaluación con carácter diagnóstico formativa, en la cual los docentes realizamos un video de nuestra práctica pedagógica para poder ascender en el escalafón. Desafortunadamente solamente llevamos 3 cohortes de ese video de ascenso en un rango de tiempo de más o menos 4, 5, incluso 6 años. El concurso anterior se desarrolló en el año 2019 y todavía a fecha de hoy no se ha terminado el proceso. Entonces ahí el gobierno está vulnerando los derechos de los docentes 1278 porque el ascenso no se está dando año a año como se venía trabajando con ese proceso que se debe dar año a año. Anteriormente se estaba trabajando, era una prueba escrita, esa prueba sí era año a año, pero pues en uno de los paros, cuando se empezó a implementar la SF, como resultado de eso, el proceso no se viene dando año a año, se ha dilatado bastante e incluso prácticamente un concurso de ascenso puede darse entre 2 y 3 años de espera para los docentes. Gracias. La tercera pregunta es, ¿qué medios ha tomado en su trayecto como docente para la dignificación y profesionalización como docente en el país? Bueno, algo muy importante es no quedarse uno, con un título estancado, ¿cierto? Sino dar la posibilidad de continuar los estudios. Yo sé que de pronto aquí en Colombia es muy difícil, pero pues hay que buscar las herramientas. Yo cuando me gradué de normalista, yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? Entré a la UIS a estudiar la licenciatura. Luego, cuando ya entré al magisterio, salió la oportunidad de la maestría. Y ahorita pues estoy en proyección para un posible doctorado en educación. Entonces es no quedarse uno con un título de pronto estancado como en la zona de confort, sino estar, diariamente innovando en la práctica educativa y pues tratando también de capacitarnos diariamente. Muchas gracias. Hola, licenciado. Bueno, la cuarta pregunta que te tenemos para esta tarde es, ¿cree que existen diferencias entre el sector público y privado en la profesión docente? ¿Y por qué? Sí, desafortunadamente en la parte privada
si hablamos de salario, los salarios son inferiores a los de la parte pública. Ahora, muchos docentes en la parte privada tienen que elaborar muchísimo más tiempo que lo que está estipulado en la ley. O sea, conozco compañeros que cuando ingresaron en su primer año prácticamente estaban trabajando entre 10 y 12 horas. Entonces, no es algo que digamos que para que ustedes se desmotiven, sino para que finalmente analicen muy bien digamos, a qué colegios van a pasar hojas de vida cuando se gradúen, porque hay colegios desafortunadamente privados que tienden a sobreexplotar a los docentes, sobre todo cuando están recién graduados. Entonces, desafortunadamente sí se ve como esa diferencia entre la parte pública y la parte privada. Obviamente, pues en la parte pública está regido también por, digamos, por diferentes normas y hay entes de control, pero pues en la parte privada desafortunadamente muchos colegios están pasando por encima, digamos, del trabajo de los docentes, haciendo que tengan que trabajar jornadas más extensas de lo permitido por la ley. La quinta pregunta es, ¿qué se tenía en cuenta en su experiencia como profesional para el ingreso al escalafón docente? Bueno, aquí esta pregunta tengo como una pequeña duda, pero voy a tratar de responder. Lo primero que es que para uno ingresar a la carrera docente se debe hacer, si es a la parte pública, con un concurso de ingreso. Sí, cuando uno, digamos, aprueba el concurso, pasa la entrevista, pasa todas las etapas, queda nombrado, pero queda nombrado en periodo de prueba. En este momento todavía no se ha inscrito al docente en el escalafón, está sencillamente como docente en periodo de prueba. Cuando uno termina el periodo de prueba, que en algunos casos es mínimo 4 meses y máximo 1 año, la Secretaría de Educación le realiza el nombramiento ya en propiedad y se hace la inscripción en el escalafón docente. Por ejemplo, en mi caso yo entré en agosto del 2015 y en diciembre del 2015 terminé mi periodo de prueba. Cuando terminé el periodo de prueba me hicieron una evaluación de periodo de prueba y la Secretaría de Educación en el transcurso del 2016 hizo la inscripción en el escalafón docente. Entonces, pues primero que todo, para poder inscribirnos en el escalafón es pasar el concurso, poder, digamos, superar el periodo de prueba y posteriormente sí lo inscriben. Ahora, ¿qué sucede? Hay compañeros que sencillamente van a que los inscriban en el escalafón cuando van a trabajar en colegios privados. ¿Qué pasa? El escalafón de nosotros, los docentes nuevos, digamos, nombrados por el Estado, es el 1278, pero algunos compañeros que están trabajando en colegio privado los han inscrito por el escalafón anterior, ¿sí? El que tenía los 14 niveles. Entonces hay compañeros que con la licenciatura están quedando en el 6 o en el 7 y esto lo hacen para colegios privados. La sexta pregunta es, en el decreto 2277 de 1979, en el artículo 36 nos habla de los derechos que accede de los educadores. ¿Qué derechos u oportunidades goza usted al ser docente en el país? Bueno, lo primero es poder participar de una organización sindical. Yo desde el momento en el que ingresé al escalafón docente, es decir, desde que me nombraron en propiedad, me inscribí en el Sindicato de Educadores de Santander, en el CES. También desde el momento en el que uno queda inscrito en el escalafón ya puede participar en los procesos de ascenso, aunque esto tiene 3 años. Uno cuando ingresa queda, digamos, nombrado en propiedad, tiene que esperar un tiempo para poder ascender, pero pues el hecho de ascender en el escalafón también es un derecho, el poder, por ejemplo, pedir permisos, poder pedir licencias, o sea, todos estos son, digamos, algunos de los beneficios que están contemplados en este decreto. Listo, muchas gracias. Pregunta, desde que obtuvo su grado como profesional hasta el día de hoy, ¿a qué escalafón ha podido llegar en su experiencia como docente? Bueno, afortunadamente, y como les contaba anteriormente, el concurso del 2019 yo lo pasé. Sí, yo hice todo el proceso, grabé con mis estudiantes la clase y yo afortunadamente logré pasar en ese concurso. Actualmente estoy en el escalafón 3A con maestría, 3AM, pero pues cuando yo ingresé a mi colegio entré a la 2A. Sí, 2A no tenía maestría, sencillamente tenía la licenciatura. Y pues en el transcurso, curso de la maestría, participé de este concurso de ascenso y pude ascender y actualmente estoy en la 3A con maestría. ¿Sabe usted cómo se vincula y se escalafona como profesor oficial los profesionales con títulos diferentes al licenciado o normalista? Sí, sencillamente las personas que no son licenciadas, que tienen otro título profesional, ellos deben primero aprobar el concurso,
digamos, como cualquier persona. Después de aprobarlos, ellos ingresan en periodo de prueba, y estando en el periodo de prueba deben cursar o deben, digamos, estudiar, puede ser un curso de pedagogía o una carrera como tal de pedagogía. Yo tenía un compañero que, estando en la maestría, él es ingeniero, y él cursó la maestría para poder escalafonarse. ¿Qué hacía él semestralmente? Él llevaba la certificación de la universidad que le decía que él estaba cursando la maestría. Cuando terminó la maestría, lo inscribieron oficialmente en el escalafón. Ahora, no sé si de pronto, por ejemplo, si el ingeniero ya tiene algún curso o algo, no sé cómo se maneja, pero en el caso de él, él tuvo que, pues, cursar la maestría, aunque él también podía haber cursado de pronto un curso un poco más sencillo, sí, pero él como tal estudió la maestría. Y para terminar, ¿cómo se entiende y se clasifica el escalafón docente en las instituciones educativas que usted como docente conoció y trabajó? Bueno, afortunadamente yo no tuve, digamos, la necesidad de trabajar en un colegio privado. Yo, cuando salí, digamos, de mi universidad, tuve la fortuna de que me nombraran prácticamente al instante, y el tiempo en el que trabajé, digamos, que me gradué, trabajé en el Colegio Técnico Vicente Azuero. Fue una contratación por la Asociación de Padres de Familia. Ahí pues no estaba como tal nombrado, pero fue una contratación por horas, entonces como tal, digamos que no estuve en ningún colegio privado. Pero pues desde que ingresé siempre están los dos escalafones, los profes que son 2277 y los profes que son 1278. Los profes que son 2277 tienen los 14 niveles en el escalafón, y los que son 1278 tienen el nivel A, el nivel C y el nivel D. Y en cada uno de ellos está, qué pena, está el 1, el 2 y el 3, y en cada número está la letra, la A, la B, la C y la D. Sí, eso es para el 1278, me ha confundido un poquito. Entonces está el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y en cada uno está la letra 2A, 2B, 2C y 2D. Cuando uno está de un número a otro, de 1 a 2 o de 2 a 3, la única opción para poder, digamos, pasar es ascendiendo. Pero cuando está uno en la A, en la B, en la C o en la D, para brincar entre letras, lo que hace es reubicarse. De todas maneras, sea ascender o sea reubicarse, se hace con un concurso que anteriormente, lo que les comentaba, era con una evaluación escrita, y que ahora se está trabajando con la modalidad de video. Bueno, licenciado Leonardo, le agradezco demasiado que nos haya pues corroborado esta información, que para nosotros es muy importante. Le agradezco, la verdad, y muchas gracias. Queríamos saber cómo era la práctica docente desde su punto de vista, y la verdad, mis compañeras y yo le agradecemos las respuestas que nos dio a cada pregunta. Bueno, listo, muchísimas gracias, de verdad que espero que les sirva, y pues quedo súper atento a lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, hoy nos acompaña una docente de una institución pública. Ella es Andrea Juliana Mantilla. Bienvenida, Andrea. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria como docente en el sector público. Bueno, hola niñas, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Mantilla. Llevo ya 2 años laborando pues en el sector público. Inicié pues más o menos en el año 2015. Sí, soy normalista superior. Inicié en el 2015 esta tecnología y me gradué en el año 2019, a mitad de año. En ese año pues trabajé medio tiempo en un colegio público, y ya en el 2020 pues inicié laborando en esta misma institución en la cual estoy laborando pues actualmente, ¿sí? Que es el Colegio Nuestra Señora de Belén en Girón, en el barrio Puerto Madero. La primera pregunta dice, basándonos en lo que dice y estipula el decreto 1278 del 2002, ¿cree usted que la educación define a un país? Bueno, pues, hoy en día siento que sí, la educación es muy importante y define muchísimo a un país. ¿Por qué? Porque siento que la educación es lo que da a conocer cómo son las personas, ¿sí? Siento que por medio de la educación una persona puede pues crear un futuro, tener un proyecto de vida, porque siento que sin esto pues
no tiene, pues vemos que hoy en día hay personas que no tienen pues la educación como base principal y no se proyectan nada para su vida. Sí, siento que la educación sí define muchísimo un país, define muchísimo una persona, porque esto ayuda a poder conocer y la persona entender qué es lo que quiere para su vida, ¿sí? Esto lo podemos ver desde iniciar, ¿sí? Desde un preescolar primero. Muchas veces los niños pues van creando su propio proyecto de vida y esto les ayuda, ¿sí? Entonces siento que es muy importante, según como sea la persona, como se educa la persona, esto es lo que lo va a llevar a crecer como persona y como los valores que pueda llegar a tener. Gracias, profesora Andrea. La segunda pregunta dice, como profesional, ¿cómo ve usted en el país el aspecto de escalafón y ascenso docente? Bueno, les voy a ser sincera, no conozco mucho el tema, llevo muy poco pues en este pues ambiente, digámoslo así, pero bueno, por lo que he podido conocer y he averiguado, pues en cuanto al escalafón, siento que es bueno, pero es complejo el poder ir subiendo, sí, obviamente yo entiendo que eso se realiza, digamos, ya sea una normalista, una licenciada, sí, van subiendo, pero entonces es bastante complejo el poder ingresar, ya que pues obviamente hay que hacer unas pruebas, con esto hay que hacer varias, al docente se le realizan varias, digámoslo, como pruebas aparte de como una prueba como tal que presenta, pero sí por lo menos sus clases son evaluadas, entonces siempre es un camino complejo para poder, digamos, primero subir de escalafón, ¿sí? Porque es complejo, pero al tiempo siento que es bueno, ¿sí? Porque también lo ayuda a crecer a uno como docente, ¿sí? Profesora Andrea, pero dígame algo. En lo del escalafón docente, aparte de ver las pruebas y de evaluar esas pruebas que se le hacen a los docentes para escalafonar, miran también su parte profesional, su trayecto, que a especializaciones ha hecho, más de doctorados. Sí, claro, todo eso lo tienen en cuenta, obviamente, digamos, todo ese conocimiento, digamos, obviamente sí, claro, tienen en cuenta si tú has realizado alguna, no sé, de pronto alguna especialización o algún técnico referente en educación o algo que pues tenga que ver con la educación, todo eso se tiene en cuenta, ¿sí? Todo eso se va sumando, digámoslo así, eso es lo que se hace, que se va sumando cada una de estas, digamos que especializaciones que uno va haciendo y pues esto es lo que lo lleva a escalafonar, pero como le digo, pues no solo se basa en decir yo estudio y ya, sino que pues obviamente esto conlleva a un proceso y es un proceso pues bastante largo, porque pues lo sé, tengo compañeros de trabajo que pues en el sector público que han hecho este proceso y es bastante largo, dura a veces años, digámoslo así, tiene cierto tiempo, no es, digamos, decir yo inicié este año y ya a final de año sé que ya subí escalafón, no, es un proceso bastante largo. Gracias, licenciada Andrea. La tercera pregunta dice, ¿qué medios ha tomado usted en su trayecto como docente para la dignificación y profesionalización como docente en el país? ¿Qué medios? A ver, yo siento que pues día a día uno como docente tiene que pues ir avanzando, no quedarse en lo mismo, que es un proceso complejo, sí, porque digamos el ser docente no es solamente decir estudiar, cursar cierta cantidad de semestres y graduarse, no, es el aprender todos los días, sí, siento que vas en eso, todos los días uno se encuentra con cosas nuevas, todos los días hay que avanzar, si tú, obviamente tú como docentes tienes que
no estar por delante de lo que los niños a ti te dicen o te enseñan, porque obviamente ellos también te generan a ti un nuevo aprendizaje, que todos los días es algo nuevo, algo diferente que pasa en la clase o en la vida de ellos cotidiana, pero sí es un proceso de que todos los días uno tiene que ir buscando, si no está, pues inventarlo, buscar diferentes cosas, diferentes medios para poder ir uno como docente avanzando, no quedarse solamente en lo mismo, sino que uno mismo como docente buscar, averiguar, crear, proponer. Yo creo que va más en eso. Hoy en día se encuentran muchas cosas y siento que de esta forma hay muchísimas posibilidades de poder enseñar y poder también uno aprender como docente. Sí, como innovar. Sí, exactamente. Eso. La cuarta pregunta dice, desde que obtuvo su grado como profesional hasta el día de hoy, ¿qué escalafón ha podido llegar en su experiencia como docente? Bueno, pues como le había contestado anteriormente, no estoy todavía en un escalafonado, pues llevo muy poco tiempo, que sí que no he hecho este proceso porque la verdad es cuestión mía, la verdad, pero si no estoy mal, pues mi escalafón como tal es grado 1. Eso es lo que pues así como que sé es grado 1, pues soy normalista superior. Así que eso es como un técnico, un tecnólogo, si no estoy mal, no lo sé bien porque a nosotros nos dicen ustedes son técnicos ni nada de eso, sino a nosotros nos nombran son como normalistas superiores. Gracias, profesora. La quinta pregunta dice, ¿sabe usted cómo se vincula y se escalafona como profesor oficial los profesionales con título diferente a licenciado o normalista? No. Ok, vamos para la sexta pregunta. ¿Cómo se entiende y se clasifica el escalafón docente en las instituciones educativas que usted como docente conoció y trabajó? Bueno, cuando inicié, que fue en un colegio privado, y en ese colegio sí nunca nos tuvieron en cuenta pues esto del escalafón. Ahorita donde yo estoy trabajando, como lo digo, no estoy escalafonada, pero tengo entendido que el colegio mismo se encarga de como que de estas, es que no sé bien, no sabría si estoy en lo correcto, ¿no? Pero tengo entendido que el colegio a uno lo que le cuentan son como las horas, ¿sí? De lo que tú trabajas. Entonces el colegio lo que hace es tener en cuenta estas horas para en el momento en que yo vaya a inscribirme en el escalafón, estas horas como que la Secretaría de Educación me las tiene en cuenta, ¿sí? Eso es lo que yo tengo entendido, la verdad. No sabría decirles si sí o no, pero pues es lo que he podido escuchar, ¿sí? De los mismos compañeros, pues de mis compañeros que sí están escalafonados, ¿sí? Eso es lo que sí. Ok, muchas gracias, licenciada Andrea Mantilla. Buenas tardes, licenciada. Bueno, ¿cree que existen diferencias entre el sector público y privado en la profesión docente? ¿Por qué? La verdad sí. Siento que pues en la parte privada a uno como docente no lo valora. Esa es la forma de, pues la forma no, eso es como lo que uno siente como docente, ¿sí? Uno es consciente obviamente de que sí, obviamente el padre de familia se tiene mucho en cuenta pues en lo que dice, ¿sí? Pero pues a mí me pasaba y me pasó en este colegio en el que laboré, que nos decían era, es que el papá tiene la razón en todo, así esté mal, él tiene la razón, ¿sí? Cuando muchas veces pues uno sabía que no era así, ¿sí? No es que diga que esté mal, porque yo creo que no todos los colegios son así, ¿sí? Pues en el que yo trabajé pues me pasaba eso, porque pues uno lo que le decían a uno era, él es el que, pues gracias a lo que él paga es lo que usted gana, así se lo decían a uno, y pues a uno le parece terrible porque ya desde ahí uno empieza a ver cómo la profesión de ser docente no es lo suficientemente valorada, ¿sí? ¿Qué pasa en lo público? Pues sí, en lo público obviamente uno dice,
Claro, el papá pues uno hay que hacerlo entender y ver las cosas, ¿sí? No siempre obviamente va a tener la razón, pero no siempre también uno también puede equivocarse, o sea, uno es una persona, uno es un ser humano y también se equivoca como docente, ¿sí? No porque seamos docentes quiere decir que uno se las sabe todas, ¿sí? En lo público sí es algo más ya como igualitario, algo ya como más por igual. Uno siente más respaldo, la verdad, por parte de los directivos en este sentido. Y siento que sí, es muy diferente, o sea, el cambio es demasiado. En cuanto al trabajo, yo siento que pues en el sector público siento que he trabajado más que en lo privado, ¿sí? Siento que pues eso también depende de uno donde llegue a trabajar. Yo siento que en todos los colegios públicos pues es lo mismo, se manejan de la misma forma, pero sí donde, digamos, en cuanto a la parte pedagógica, la parte del trabajo con los estudiantes, es un trabajo sí un poco más pesado, más tú tienes que estar pendiente, bueno, y más ahorita en la virtualidad, no tenía, el trabajo que tenía normalmente se pasó a ser como el doble o el triple del triple lo que uno estaba haciendo, pero sí es un poquito más complejo, ya que pues bueno, la Secretaría de Educación pues está pendiente mucho de las instituciones, todo eso, y digamos yo trabajo con un sector que es una población bastante vulnerable, entonces es un trabajo todavía pues más, sí, más como más pesado en ese sentido. Vale, gracias. Bueno, ¿qué se tenía en cuenta en su experiencia como profesional para el ingreso al escalafón docente? A medida del trabajo que va haciendo con los estudiantes, eso es experiencia ganada para uno. En cuanto al escalafón, pues, como le digo, esos son pruebas que ellos realizan, que uno debe realizar con los mismos estudiantes que uno tiene en ese momento, digamos, y que voy a aplicar para subir de escalafón. Son clases que debo presentar para poder como que subir de escalafón, ¿sí? Lo que no sé, pues es, bueno, en cuanto a la experiencia, yo creo que, bueno, eso es la experiencia que uno va ganando con los años, ¿sí? Lo que uno va aprendiendo, aunque les digo una cosa, usted puede ser que, no sé, su grupo sea el mejor, el excelente, pero precisamente el día que usted está haciendo la grabación o está haciendo actividades para presentar, algo suceda, ¿sí? Entonces es complejo en ese sentido porque todos los días son diferentes. Es mentira que usted diga, yo planeé esto para la clase y así va a salir, no, porque siempre sucede algo, siempre pasa algo, entonces cambian las cosas, ¿sí? Entonces en eso sí ya es como más lo que uno gana como docente, pero pues el saber que uno gana, la experiencia que uno gana, pero es difícil, es complejo, la verdad. Vale, bueno, licenciada. Y la última pregunta es, en el decreto 2277 de 1979, en el artículo 36, nos habla de los derechos que accede los educadores. ¿Qué derechos u oportunidades goza usted al ser docente en el país? Pues al trabajar para una institución pública, pues derechos, así que diga, bueno, pues de igual forma pues a nosotros normal, o sea, nuestro salario igual en cuanto a la salud, a la pensión, pues es lo mismo, así que diga que más, pues eso ya depende del tipo de entidad, ¿no? Digo yo, pero digamos, creo que sí cambia porque yo no soy una persona contratada, o sea, como les decía, yo trabajo para un colegio público, pero
yo estoy en una institución privada, ¿sí? Entonces sí cambia un poco. Sé que para el sector público, docentes del sector público, sí cambia con nosotros un poquito las cosas, porque los docentes del sector público que son ya, que trabajan ya por lo menos, digámoslo, para el departamento o para aquí, para el municipio, ellos tienen un seguro, un seguro diferente, cambian varias cosas. En mi caso, pues yo me afilio, uno decide a qué afiliarse. Lo que sí es que le pagan a usted lo de la caja de compensaciones, las primas, las cesantías, entonces eso sí va igual. Lo único sí que sí es diferente es que por lo menos nosotros pues con la empresa en la que yo trabajo accedo, creo que a una póliza de seguro de vida, creo que es así, que diga diferente es eso, pero lo de ley es lo mismo, lo de ley. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por permitirnos hacer esta entrevista. Deseo muchas bendiciones en tu vida y en tu carrera como docente. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Pues hay cosas que de verdad no sé, sí, apenas estoy iniciando. Esto es un proceso, pues un camino, pues que me hace falta mucho por recorrer. Entonces apenas estoy aprendiendo, estoy conociendo, y como les digo, cada día es algo nuevo que uno pues aprende, uno conoce. Entonces les agradezco a ustedes pues por invitarme y sacar este espacio.